Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Hoy tengo el placer de entrevistar a una de las personas que sigo desde hace muchos años, prácticamente desde que empecé en este mundillo. Él es Juan González, creador de la agencia USEO y de la famosa newsletter 10 links azules y una de las personas que más noticias sobre Google comparte. Por ello, este episodio lo enfocaremos hacia dónde se encuentra Google y sin más dilación, es un placer para mí compartir este tiempo contigo. Así que, bienvenido, Juan. Nada, muchas gracias, Fran, y lo mismo, un placer también para mí que hayas contado conmigo y más aún siendo el primer episodio, creo, ¿no? Así que nada, lo dicho, un placer y nada, que me alegro mucho de que lleves tanto tiempo siguiéndome. Eso quiere decir que llevo mucho tiempo también dándole a esto. Sin duda, sin duda. Es complicado que alguien no te conozca debido a toda tu trayectoria y seguramente si vamos a Twitter SEO, pues es muy complicado que alguien no te haya visto por ahí publicando noticias sobre Google, ¿no? Y nada, sin más dilación, vamos un poco también con la entrevista. Cuéntanos un poco quién es Juan González, a qué se dedica Juan González, por si alguien no te conoce todavía. Pues nada, soy un consultor SEO que lleva ya 11 años trabajando para clientes, ¿vale? Porque empecé en 2013 y que nada, pues con el tiempo acabé haciendo un poquito mi propio equipo y mi propia agencia. Y nada, tengo una vertiente que mucha gente desde fuera ve y por eso se me conoce un poco más en el mundillo, de que me gusta mucho compartir contenido pues por Twitter, como has dicho, y luego también hago LinkedIn y una cosa que mucha gente conoce es mi newsletter. Tengo una newsletter que envío todos los domingos que se llama 10 links azules, en la que pues resumo las noticias de la semana, los artículos que ha habido, recursos que encuentro y tal. Y eso, bueno, pues nada, mucha gente me dice, oye, esto es súper útil, qué bien, te leo todos los domingos, estoy deseando que llegue y tal. O sea que eso, una de esas cosas que haces no sabiendo cómo va a funcionar o tal, y muy contento de haberme lanzado a ello, porque sí, a la gente le gusta mucho. Y está a punto de cumplir 200 ediciones. No sé cuándo va a salir tu podcast, pero este domingo que viene es la edición número 200, que se dice pronto, ¿eh? O sea que... 200 ediciones, que es una auténtica locura y que se dice muy rápido. Y nada, el podcast saldrá en octubre, pero lo que sí que veo complicado es cumplir 200 ediciones de podcast como tú de ediciones de newsletter, ¿no? Y luego cada domingo, ¿no? También como cuando veo que llega un correo y digo, a ver, ¿quién será ese correo? Y resulta que es de Juan González, de la newsletter de 10 links azules, ¿no? Y es como ese momento que tengo guardado para mí, para ponerme al día. Y por supuesto también me sirve mucho para poner al día el propio lunes a mi equipo en la agencia en la que trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, es súper útil y nada, invito también a todo el mundo a leer la newsletter, porque si hace esto cada domingo seguramente que pueda también tomar decisiones incluso a lo largo de la semana, dependiendo de los cambios que vaya poniendo Google. Pero lo que realmente me pregunto es, pues bueno, ¿cómo haces para estar tan al día, ¿no? Porque al final son muchísimas semanas al año, muchos días en los que tienes que estar investigando por tu cuenta. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Nada, bueno, pues con el tiempo ya he hecho un poquito mis procesos y mis cosas que miro, ¿vale? Y entonces, pues al final no es tan complicado y no me lleva tanto tiempo. Pero, hombre, no cabe duda de que tienes que hacer tú activamente algo para estar al día de todas estas cosas, ¿no? Y lo que pasaba es que la verdad es que yo ya lo hacía, ¿vale? Yo era una persona que incluso antes de mandar la newsletter ya estaba muy encima de los cambios, porque me gustaba muy rápido informar a los clientes, o incluso solo por eso, ¿no? De que te abres un Twitter y estás por ahí tuiteando y tal. Entonces yo decía, mira, si esto ya lo hago para mí, lo hago para estar yo al día y tal, ¿por qué no aprovechar y compartirlo con otros? Lo sistematizo un poquito más, que es lo que hice,
con lo cual me obliga a mí también a ser más sistemático, más organizado en cómo voy guardando las cosas y tal, que eso pues nada, lo hice muy rápido. Y al mismo tiempo, bueno, pues ya sabes que en nuestra profesión, aparte de trabajar la visibilidad de los clientes, tenemos que intentar trabajar la visibilidad nuestra y hacer eso, que era algo que yo prácticamente ya estaba haciendo, ¿no? El 90% de lo que acaba llegando a los demás yo ya lo estaba haciendo antes, pues en realidad tenía sentido, era como muy poco esfuerzo extra para hacerlo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para dar un poco de contexto, ¿cómo empezaste en este mundo y qué te atrajo al propio SEO, a dedicarte a ello? Bueno, pues yo soy periodista de formación. Antes de dedicarme al SEO estuve trabajando no periodismo exactamente, sino más bien temas de televisión y escribía guiones de documentales y tal. Y bueno, en un momento en el que se veía que ese sector estaba un poquito al borde de la crisis y tal, de la crisis la anterior, ¿vale? La de 2008, etcétera. Yo a mí siempre me había gustado mucho Internet, pero como entusiasta y como aficionado y tal, y pensé, yo creo que esto va a ir pasando hacia Internet, ¿no? Y bueno, pues me preocupaba un poco mi futuro en ese momento y decía, pues mira, me voy a hacer un proyecto en Internet donde voy a subir vídeos y tal y cual. Ya estamos hablando, ya te digo, de 2008-2009, que yo creo que era muy pronto, pero bueno, me lancé ahí con una cosa, grababa vídeos de músico, de grupos de música independiente, ¿no? De música indie y tal, y lo subía. Y bueno, el proyecto en sí en realidad no llegó a ir a ningún lado, pero tuvo la ventaja de que me enseñó, pues es que antes yo no sabía ni qué era el SEO, y me enseñó lo que era el SEO, lo que era el marketing digital, que había que hacer, que había que tener una newsletter, que había que no sé qué, o sea, todas esas cosas yo las vi por primera vez en mi proyecto, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, tras 2 o 3 años con eso, fue cuando alguien por fin me dijo, oye, tú estás llevando mucho tráfico a tu web y tal, ¿no? Y esto me lo podrías hacer a mí también y tal. Y yo, pues no lo sé, pero oye, lo intentamos, ¿no? Y así es como al final, cuando me di cuenta de que yo tenía unas habilidades que el mercado consideraba que eran útiles y que además da la casualidad de que con el tiempo yo haciendo eso me acabaron gustando más que la cosa por la que había iniciado el proyecto, pues dije, bueno, pues aquí está la reconversión, vamos, o sea, no lo dudé mucho y hacia 2013 di el salto, ¿no? Para intentar personalizarme con esto y a por clientes, sí, eso así fue. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que este background yo no lo conocía personalmente, pero bueno, estamos hablando ya de prácticamente 11 años en SEO y 200 ediciones de la newsletter de 10 links azules, que bueno, que se dice pronto, ¿no? Bueno, en este episodio de podcast, bueno, quería abordar sobre todo un poco el panorama actual de Google, ¿no? En qué punto se encuentra Google, porque bueno, ya sabemos que más o menos desde la aparición hace prácticamente 2 años de ChatGPT, pues bueno, las cosas, hay mucha gente que dice que ha cambiado, otra gente que no. Parece que en Twitter cambian las cosas muy rápido, pero bueno, cuéntanos un poco si crees que las cosas han cambiado tanto desde que tú empezaste o no, y en qué punto estamos actualmente, y en qué punto se encuentra Google sobre todo. Pues, a ver, sí cambia, ¿vale? Lo que pasa que para mí, ya visto con 11 años de perspectiva y tal, te diría que en realidad no cambia tanto como la gente cree y que además hay una cualidad como un poco cíclica, o sea, que hay ciertas cosas que parece como que vuelven, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora te podría hablar de los foros, o sea, los foros y la cosa esa de lead y poner un autor, pues eso tuvo su momento. Cuando yo estaba empezando, yo me acuerdo que era una época en la que estaba la red social de Google, que era Google Plus, y entonces si tenías autor en Google Plus y era un autor más o menos popular, o sea, no valía llegar y crear uno, sino que tenía que ser un autor que tuviera un poco de recorrido, tuviera seguidores y tal, pues entonces te colocaban en el snippet, ¿vale? Salías ahí con tu fotito de autor y tu nombre, entonces eso llamaba un montón la atención porque no todo el mundo lo tenía y te valía un montón de CTR, ¿no? Entonces todo el mundo a intentar tener, digamos que ahí se pasó
de un periodo anterior en el que todos los artículos y todas las páginas eran como muy anónimas, nadie, nadie de hecho en los blogs tenía muchas ganas de dar la cara y tal, a lo contrario, a todo el mundo de repente, no, o sea, es que aquí hay que poner la cara porque eso es una ventaja tremenda en Google y parece que Google se fía más de los que están dando la cara y tal, o sea, que todo eso en ese momento ocurrió. Los foros eran muy populares. Hombre, yo creo que más populares aún en un momento incluso anterior al que te estoy diciendo, ¿no? Como anterior a las redes sociales y tal. Pero todavía, por ejemplo, pues en 2012, 2013, cuando estaba yo así un poco empezando, tener un foro era una cosa, pues decía, joder, si tienes un foro que tenga éxito, es de los mejores proyectos que puedes tener, porque va a ir solo, los usuarios van a poner ahí y tú monetizas y tal y cual. Esos con el tiempo pues salvo 2 o 3 excepciones, todos los demás fueron muriendo, pues siendo abandonados porque Google no les mandaba tráfico y porque incluso los usuarios se fueron ya del todo hacia las redes sociales y hacia el tal. Pero ahora, como ves, ahora estas cosas más o menos vuelven, porque no solo ahora Google está mandándole un montón de tráfico a Reddit, ni mucho menos, o a Quora, le está mandando a foros temáticos, un foro de repente sobre propietarios de Alfa Romeos y está para cualquier búsqueda que tenga que ver con Alfa Romeo, no sé qué, está posicionando un montón, o sea que ahora de repente otra vez se vuelve a eso, ¿no? Entonces, sí cambia, claro que sí, lo sabemos, es un cambio constante y si no fuera así, a lo mejor no tendría yo ni siquiera contenido para mi newsletter. Pero los cambios, cuando te das cuenta, en el fondo son menos importantes en cuanto a la sustancia, ¿no? O sea, la sustancia sigue siendo un poco la misma, hay diferentes tácticas, ahora funciona una cosa, ahora funciona mejor otra, pero más o menos se mantiene que la banca es Google, ¿vale? O sea, aquí la banca es Google y estamos todos intentando que la banca nos dé un poquito más de juego y tal, o sea, eso se parece mucho. Y luego otra cosa que yo veo siempre en común y que por ahí fuera parece como que ha cambiado o que ahora es más grave o tal, pero a mí me parece que siempre es igual, es que siempre hay gente descontenta diciendo que los últimos cambios de Google no están bien, no me han gustado, no enseña contenido de calidad porque no sale lo mío, pero claro, por X gente quejándose, hay la misma cantidad de gente callada que en el fondo está contenta porque los cambios a ellos le han beneficiado. Hombre, en general cuando Google tiende a favorecer de manera un poco desproporcionada a sitios más grandes, como es el caso ahora por ejemplo con Reddit, o bueno, todo el mundo tiene en boca también el tema de Forbes o alguno así, pues suele darse que los beneficiados son menos, son unos pocos y es como muy llamativo y más o menos todo el mundo se une en protestar contra eso, ¿vale? Entonces ese tipo de protesta se ve mucho, pero el día a día, o sea, si no hubiera sido una cosa de estas, lo que pasa tras cada update, cada 3 o 4 meses, es que más o menos hay unos que han bajado y hay otros que han subido, ¿vale? O sea, y eso pues lleva siendo siempre igual. Por un lado están los nicheros que yo creo que normalmente suelen en muchos updates verse favorecidos, pero claro, ahí no dicen nada, no se quejan. Y que de repente cuando viene un update que quita un montón de nicheros del medio, pues salen todos a quejarse prácticamente al mismo tiempo y se nota mucho, ¿no? Pues bueno, pues es que son cosas... es normal, o sea, primero solo puede estar uno. Yo diría, hay un poco de queja de que cada vez estar primero, estar segundo, tercero da menos clics, pero yo diría que eso se equilibra con que también es verdad que con el tiempo se han ido haciendo más búsquedas. O sea, yo no tengo ninguna duda de que en realidad ahora se usa más Google que lo que se usaba en 2013, porque en 2013, por ejemplo, no se usaban tanto los móviles y tal. Entonces, con el tiempo, Google llega a más sitios, a más búsquedas, a más cosas que antes no se hacían. Y entonces, para mí, se equilibra lo uno con lo otro, ¿no? O sea, no creo que sea verdad que Google en global mande menos tráfico. Lo que puede ser es que puntualmente hacia búsquedas que antes te daban no sé cuánto tráfico, ya no haya tanto tráfico a repartir. Totalmente, totalmente. Hay uno de los puntos que la gente más joven, como es en mi caso, ¿no? Pues no ha vivido. Y como es el caso que comentabas de los blogs hace, pues eso, 9 o 10 años.
y bueno, cómo ha vuelto todo a niveles de AT, la autoría ya se necesitaba, por así decirlo, en aquellos entonces, y ahora prácticamente Google nos está imponiendo que los artículos o los posts o prácticamente casi que todo lo que publicamos esté firmado, ¿no? Y que siempre debe haber alguien por detrás en los contenidos. Y por ello, pues bueno, yo también creo que no ha cambiado todo tanto como la gente plantea por Twitter o ahora X, ¿no? Pero bueno, quizás también probablemente estas creencias de cambios tan inminentes se han visto producidos por la aparición de ChatGPT, ¿no? Parece que hace año y medio pues que nos íbamos a quedar sin trabajo, el SEO ha muerto otra vez, ¿no? Y que las agencias iban a cerrar, ¿no? Entonces, a raíz de aquí me surge una pregunta, ¿no? ¿Crees que ChatGPT está beneficiando más que nos está perjudicando? Si es que nos perjudica de alguna manera, o qué opinas tú al respecto. ¿Crees que en un periodo de tiempo más o menos corto o medio va a cambiar mucho la escena que tenemos hasta el día de hoy? Hombre, yo a futuro, pues claro, depende de qué periodo pongamos, ¿no? Para hacer predicciones. Si me dices ya que haga predicciones de más de 3 años o de 5 de tal, pues ni idea, ¿vale? O sea, no lo sé, aunque hay una posibilidad es que más o menos todo siga igual, no me parecería tan descabellado, pero vamos. Así para futuro más inmediato, ¿no? Para más corto plazo, yo creo que ningún escenario de esos así como súper trágico y súper apocalíptico se va a cumplir. Creo que lo que ha habido es en este tiempo que ya va para 2 años, porque ChatGPT salió a finales de noviembre de 2022 o el 1 de diciembre de 2022. Entonces va casi para 2 años. Lo primero que hubo fue mucha exageración, ¿vale? Hombre, en el momento tampoco nadie podía saberlo. Yo siempre fui como bastante moderado y pensaba que no iba a ser para tanto, pero claro, luego con el tiempo te das cuenta de que por un lado está la tendencia a exagerar y ponerse en lo peor, pero por otro lado también hay una cosa que es indudable, que es que si los titulares en ese momento en los medios hubieran sido surge ChatGPT pero no le va a hacer ningún daño a Google, pues eso no vende. Eso no se lleva clics, ¿vale? En cambio, el mata Google, todo va a cambiar, en 2 meses ya no habrá SEO, en 2 meses ya no habrá Google, eso sí daba clics en ese momento, eso crea incertidumbre, crea tal, entonces esos son los titulares que nos han rodeado todo este tiempo y generan ahí como una especie de, lo has dicho bien, como un ambiente de más zozobra todavía, ¿no? Y de que parece de que estamos en una carrera o en un sector profesional que a lo mejor dentro de un año ya no existe. Yo creo que eso es muy difícil, muy, muy difícil. Está bastante maduro está el SEO y el marketing digital como para que en un año, en unos meses, porque aparezca de repente un nuevo canal que no se sabe tampoco si de verdad los usuarios lo van a usar tanto para lo mismo que están usando Google o no, pues es que no desaparece la profesión entera así de un plumazo, ¿vale? Y sobre todo el que no desaparece es Google, ¿eh? O sea, eso... No, total, eso sí que no, eso sí que no. De hecho, hace unos días vi un tuit tuyo hablando de la cuota de mercado que tenía Google con respecto a hace unos años versus la competencia, donde seguía destacando muchísimo, pese a la aparición de ChatGPT hace, como bien has comentado, un par de años, ¿no? E incluso al hilo de lo que comentabas, ¿no? Había gente que no conocía ni siquiera la profesión como tal y me decía, oye, te vas a quedar sin trabajo, que lo he leído en los periódicos, que el SEO pues es una de las profesiones que se van a ver más afectadas y que van a desaparecer. Incluso gente que eso, ¿no? Que ni siquiera conocía el propio SEO como profesión. No, lo de Google que has dicho, yo creo que es muy importante ponerlo bien en contexto, ¿vale? O sea, es una herramienta que tiene un dominio en su sector, en su vertical, que no es equiparable al de ninguna otra cosa, ¿vale? O sea, ni siquiera Facebook en su momento más álgido, que podía ser por el 2014, 2015 o algo así, tenía un 95% de las personas que iban a usar una red social iban a Facebook, no era así, estaba más diseminado entre Facebook, Twitter, empezaba ya a salir a lo mejor en esa época ya Instagram como cosa nueva y alguna más que habría por ahí, ¿vale? Google Plus, por ejemplo.
El 95% que es la cuota que tiene de uso de buscadores en la mayoría de los países, por ejemplo España, eso es una cosa que es que no hay prácticamente en ningún otro sector hay un caso parecido. Y lo mismo que no se da y no se ha dado a lo largo de la historia es que no hay ninguna otra cosa, ninguna otra app de internet o herramienta que hayamos usado tanto tiempo seguido sin usar ninguna otra ni nada, ¿vale? Porque la gente al salir ChatGPT decía, esto se va a caer como se cayó Yahoo, que Yahoo era el dominante en su momento, pero es que Yahoo, cuando Google lo tumbó, Yahoo llevaba como mucho 2 años siendo el dominante. No llevaba más porque el internet comercial y masivo y tal era muy nuevo. Y no solo eso, sino que además el número de usuarios que había tenido Yahoo en su máximo esplendor, pues era mucho más pequeño que el que ha llegado a tener Google, ¿vale? Entonces, Google le ha creado un hábito a la gente dificilísimo de cambiar, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que a lo mejor empecé a usar Google en el año 99 o en el 2000, pues quiere decir que lo llevo usando 24 años. ¿Vale? Con cambios que ha habido en Google, sí, pero es una cosa muy bestia. En el fondo es una cosa muy Es bestia. una locura. Es más de la mitad de mi vida. Entonces, ¿cómo se me va a quitar a mí el hábito de usar Google? ¿Con una herramienta que a día de hoy es peor? ¿O con una herramienta que es más o menos igual, pero es que es un poco distinta y no sé qué? No, tendría que ser con una herramienta que es mucho mejor. Esa herramienta que es mucho mejor para buscar, yo creo que todavía no la hemos visto, ¿vale? Es verdad que ChatGPT te ahorra tiempo en algunas búsquedas, pues la típica búsqueda informacional, me ahorro tiempo de ir a entrar a una web porque ya me lo está contando todo y tal, pero depende para qué uso, ¿vale? Porque como sea, si es una cosa que estás, pues alguien que está haciendo un trabajo serio de investigación y tal, de todas formas necesita entrar a las webs para ver las fuentes, si esto es verdad que está bien o tal y cual, ¿vale? Ese problema, por ejemplo, no está resuelto. Pero luego hay otras intenciones de búsqueda que ChatGPT no aporta nada, ¿vale? Una búsqueda local, una búsqueda transaccional. A día de hoy todavía no está resuelto. Y no solo ChatGPT, ¿vale? Te digo Perplexity o tal. Entonces, como no estamos ahí, pues a mí me parece que sí, que sería totalmente arriesgado decir que a Google le quedan 6 meses, un año de vida o tal. No va a ser así. Le da tiempo a Google. Esto lo he leído. Lo he leído por ahí. Sí, pues en lo que las demás herramientas se hacen mejores y se ponen a la altura de Google en los demás casos que ahora mismo no hacen a la perfección, pues en ese tiempo también le da tiempo a Google a meter sus AI overviews, integrarlos bien y que la gente no pierda el hábito de buscar en Google. Básicamente, eso creo que va a pasar mucho. Sí, sin querer, no quiero decir que ChatGPT, Perplexity, etcétera, no vayan a ir ganando en usuarios y que alguna gente diga, pues a mí este me gusta más, un poquito más que Google y tal, pero creo que van a ser más cosas como que van a usar varias herramientas según el caso y tal. No va a ser tanto como Google todo el rato para todo, ¿vale? No veo a alguien cambiando ese uso tan intensivo de Google por otra herramienta y Google nada y tal. Y sobre todo, si alguien lo hace, creo que va a ser un porcentaje pequeño de usuarios, no la masa. Justo. Yo creo que tenemos demasiado interiorizado, ¿no?, el uso de Google en nuestro día a día y también llevamos pues prácticamente una vida, ¿no?, utilizándolo prácticamente a diario y además en innumerables ocasiones, porque por lo general pues no cogemos el móvil y abrimos la app de ChatGPT, sino que directamente pues cuando queremos buscar algo directamente nos vamos a Chrome, o si es un dispositivo iOS pues en su defecto vamos a Safari, ¿no?, por lo general. Pero bueno, justo lo que has comentado de las intenciones de búsqueda, que ChatGPT pues no resuelve algunas de ellas, como pueden ser las transaccionales, y que sí las informacionales, dependiendo de cuál sea, ¿no?, te la resuelven en mayor o en menor medida. Pero bueno, sí que uno de los puntos en lo que más está utilizando ChatGPT pues es en la propia creación de contenido, como todo el mundo sabe. Y hay gente que lo busca para, por ejemplo, para recibir briefs o para que ChatGPT le aporte ideas, o hay gente que también copia y pega directamente el contenido de ChatGPT, ¿no? ¿Crees que el propio ChatGPT está impactando la calidad del contenido y que esto puede ser penalizable por Google en el futuro? Sí, a ver, esto sí que es uno de los ámbitos donde las cosas más han cambiado desde que apareció ChatGPT, ¿vale? O sea, es decir, la creación de contenido
todos sabemos que hay un poco como dos tipos de contenido. Hay un contenido que lo tiene que hacer un experto, porque son cosas que si no las escribe un experto realmente pues no sirven y no aportan, ¿vale? Pues yo qué sé, un contenido médico sobre una dolencia, no sé qué, pues hombre, te puedes poner a hacer un refrito de internet, pero sabes perfectamente que no estás aportando nada y que mejor que lo haga alguien que sepa, ¿no? Y tal. Y muchos otros casos, ¿vale? O sea, temas especializados, pues los tiene que escribir al final alguien que sepa. Y luego hay temas como mucho más genéricos, ¿vale? Y que esos realmente, pues antes decías, mira, voy a hacer un nicho sobre no sé qué, o incluso sin entrar en lo de los nichos, ¿no? Pues un negocio dice, tenemos que abrir nuestro blog, pero nosotros no podemos escribir y tal. Entonces se los solía delegar al SEO, a la agencia que le hiciera SEO y tal, y los SEOs no lo escribían ellos tampoco, sino que iban y contrataban redactores. Ese proceso pues ahora mismo está efectivamente seriamente en peligro de desaparecer, porque la verdad es que para hacer un contenido así pues genérico, no demasiado especializado, pues ChatGPT, sobre todo si lo manejas bien y le pones un buen prompt y tal, y otras herramientas similares, ¿no? Pues no digamos Claude ahora, por ejemplo, Claude 3.5 Sonnet es súper bueno redactando y tal, con el prompt adecuado, pues todas estas herramientas están haciendo un trabajo, vamos, que no quiero infravalorar el trabajo de nadie, pero están haciendo un trabajo parecido al post barato, digamos, que te mandaba un redactor que lo había hecho súper rápido y que realmente lo que había hecho era mirar rápidamente en internet, hacer un poquito de resumen de 3-4 fuentes y darte tal. Pues ChatGPT ya hace eso. Vale, entonces, sí. Claro, para la mayoría de la gente es más barato, es más rápido, no digamos si te conectas a una API y le pasas ahí ya un montón de temas con un proceso que tengas ya hecho tú y tal, pues claro, de repente la generación de ese tipo de contenido ha pasado a ser muy barata, tan barata que vamos, que casi tiende a cercana a cero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que Google algún tipo de carta tiene que tomar en ese asunto, ¿no? O sea, dirá, bueno, pues si aquí están... En el fondo es muy parecido a antes, porque en el fondo todo ese contenido generado da igual que fuera una persona. Si era una persona que en el fondo tampoco aportaba nada extra sobre el tema, que lo que estaba haciendo era un resumen, pues estamos hablando de cosas de la misma calidad. Lo que cambia bastante es la escala, ¿vale? Ahora digamos que puedo llegar a un sitio nuevo y casi sin ningún historial y sin demostrar que sea experto en nada, y simplemente porque te metes 6.000 posts de temas variados, pues digamos que si Google esto lo acepta sin más, pues de repente ese sitio pasa a tener una visibilidad tal y entonces claro, eso es si lo hace uno, lo hacen 100, 1000 y tal, y de repente pues esto se convierte en un mundo lleno de spam y tal, ¿no? Entonces, ya digo, Google tiene que poner un poquito una barrera. Ellos oficialmente hablan de que no se fijan tanto en la herramienta, ¿no? Que les da un poco igual si lo has hecho con ChatGPT o si lo has hecho tú aporreando el teclado o con una máquina de escribir. La herramienta, digamos que les da igual, pero que lo que quieren es que sea contenido útil para la gente, ¿vale? Y que no lo hagas a escala también. Eso es una de las cosas, aunque no lo dicen muy claro, pero por ahí está puesto que la generación de contenido automático a escala, es decir, en escala de miles y miles de artículos así de golpe, también está en contra de sus normas y también te puede ganar que te lleves una acción de spam y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha cambiado mucho, ¿vale? Ha cambiado el método. Yo creo que el resultado sigue siendo más o menos parecido, con la diferencia de que que ahora se puede crear contenido mucho más fácil. O sea, pero mucho más fácil. Claro, justo. Además, con esto que has comentado ahora, ¿no? Con la creación de contenido masiva, ahora pues bueno, hay sitios web que publican cientos de posts, por no decir algunos, que publican incluso miles de posts al mes, en el caso a lo mejor de algunos nichos. Pero bueno, por otra parte, Google hace mucho hincapié últimamente en la propia UX, ¿no? En la experiencia de usuario y en satisfacer esa intención de búsqueda de los usuarios, de alguna manera, digamos, ¿no?
¿crees que Google valora a día de hoy mejor esos sitios web que brindan una buena experiencia de usuario, o crees que sigue beneficiando a esos sitios que generan contenido a escala y que al final, pues bueno, solo tienen como objetivo posicionar miles y miles de keywords sin importar quizá tanto esa experiencia de usuario que Google tanto defiende? Bueno, a ver, parece que Google tiene algún factor no para medir esto exactamente, sino para estimar, ¿no? O sea, como una señal que le sirve un poquito así de como de muy alta probabilidad de que estén dando una buena experiencia a los usuarios. Por ejemplo, digamos que si hay un sitio relativamente nuevo que en poco tiempo no solo recibe tráfico orgánico, sino que la gente que lo ha buscado luego empieza a buscar la marca de ese sitio, ¿no? O empieza a hacer clic con más frecuencia en ese sitio cuando se lo encuentra y tal, pues digamos que ahí Google puede decir, oye, pues esto algo bueno tendrá, ¿vale? Aunque no, yo analizando el contenido lo veo igual que otros 1000 sitios, pero resulta que los usuarios están eligiendo este sitio con más frecuencia, pues ese sitio a lo mejor es más fácil que resista a updates de Google y a diversos cambios y tal, ¿no? Ese factor que por ahí anda hablándose mucho de la marca y el no sé qué, no sé cuántos, pues hombre, yo creo que Google lo tiene que aplicar con cierto cuidado, ¿no? Porque es verdad que hay sectores donde es que no es posible que se genere una búsqueda de marca después, o sea, te pueden haber satisfecho perfectamente tu intención de búsqueda, pero es una cosa que no la vas a volver a buscar en la vida y no te quedas con el nombre de la marca de la web que te ha respondido y tal, ¿no? Entonces, es posible que en algunos de estos últimos updates que ha habido, Google haya pecado un poco de agresivo en decir a todo el que no esté haciendo marca, es decir, que no reciba búsquedas por su propio nombre y tal, nos lo vamos a cargar. Y bueno, pues efectivamente por aquí puede que venga un poco quejas que tiene la gente y tal, y en cambio parece que las marcas súper establecidas como que son intocables y que ellos sí que pueden hacer cosas cercanas al spam y tal, ¿no? Parece que yo hablaría de que hay un factor que no te puedo exactamente concretar tal, pero vamos, vemos cosas, ¿no? que están bastante en sintonía con eso, pues que hay un factor que parece que usa Google un poquito como de así de faro, ¿no? De señal de que esto parece que es que bueno, que no es el típico WordPress creado ahí en 10 minutos y en el que subo una serie de artículos con ChatGPT y que esto no satisface a nadie y nadie lo busca, ¿no? Sino que parece que es un poco otra cosa. El que estén, pensar que están midiendo cuánto tiempo te quedas dentro de la web y si dentro de la web navegas mucho o no sé qué. Bueno, yo sé que en la filtración ha salido algo de lo de Google Chrome, pero eso tiendo a no creérmelo mucho porque en el fondo es que estamos en las mismas. Hay un montón de búsquedas que Google sabe perfectamente que se resuelven en que entras en la página, miras el dato por el que habías venido y te vas. ¿Vale? Y entonces en ese sitio la gente no se queda a tiempo y ¿qué pasa? Que por eso lo van a tratar mal. Si eso para ese tipo de búsqueda es normal, ¿no? Entonces, bueno, puede que estén midiendo un poco más. Una cosa que sí que pueden estar midiendo es si tú entras a un sitio y luego vuelves, lo del que se llamaba el pogo sticking, ¿no? Hace muchos años, que ya digo que estas cosas vuelven y tal. Pues el pogo sticking es que si tú entras al primer sitio que te enseñan, o a uno de los primeros, el primero que decides entrar, te pasas ahí un tiempo, pero luego vuelves a la SERP y vas a otros sitios que están más abajo y te pasas más tiempo en esos, o buscas varios porque quiere decir que el primero no te ha satisfecho, ¿no? Pues eso puede ser que lo usen también, pero que es difícil, ¿vale? Es la típica cosa que creo que Google se ha pegado mucho con ella y que a lo mejor no tiene del todo bien resuelta, pero a lo mejor usa. Yo siempre creo que en el fondo Google lo que usa es una serie de contrapesos, ¿no? O sea, vamos a decir, si por ejemplo la gente no busca tu marca, los enlaces que tienes son sospechosísimos, ¿vale? No tienes ningún enlace así desde ninguna web realmente de autoridad y de tal. Estamos viendo que efectivamente se te hace poco sticky. No sé si se juntan todas esas cosas, ¿vale? Y luego resulta que además en la web haces mucho keyword stuffing y no sé qué. Pues claro, es que vas marcando casillas, pim pam, y al final dicen, pues es que esto, si parece un mal sitio, es que va a ser un mal sitio al final, ¿vale? Entonces, sí, pero
que al mismo tiempo ninguno de esas señales por sí sola, aislada que te he dicho, creo que condene absolutamente a ningún sitio, ¿no? Si acaso cuando en algún update se ponen un poquito más agresivos y suele tener el resultado de que luego suelen bajar la fuerza de esa señal que han levantado tanto, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Bueno, vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero bueno, justo lo que comentabas, ¿no? De aquellas partes importantes como es el tiempo en página, pues bueno, hay muchas consultas para las que Google pues también quiere mantenernos dentro de sus propios resultados de búsqueda y que además de esta forma pues no entres en las webs y te mantengas lo máximo posible dentro de lo que es el entorno Google, ¿no? Y de acuerdo a esto, también viene un poco la siguiente pregunta, porque como vemos con la implementación de SGE, o como se le llama también ahora, AI Overviews, no sé si has tenido la oportunidad de probar las SERPs de Estados Unidos, por ejemplo, o qué impacto crees que puede tener, porque bueno, también se volvía otra vez a especular, ¿no?, con aquello del fin del SEO, la gente ahora no va a acceder a las webs directamente. ¿Qué nos puedes decir de ello? No, ahí te digo un poco lo mismo que he dicho para ChatGPT. Ahí hubo mucho titular sensacionalista al principio, pues porque si se hubiera dado opiniones moderadas no venden. Pero la verdad es que al principio no sabíamos de qué estábamos hablando, ¿vale? Incluso hubo unos meses en los que se podía probar cuando se llamaba SGE, pero era una cosa de prueba, que solo lo veían los que voluntariamente se querían dar de alta ahí. Entonces lo que estábamos viendo todavía no era significativo de cómo iba a ser de verdad. Lo de cómo iba a ser de verdad ha sido a partir de mayo, cuando ya de verdad lo han lanzado en Estados Unidos. Cuando lo lanzaron, a lo mejor en los primeros días estaba saliendo un poquito más, pero al poco lo dejaron en que salía en muy pocas búsquedas, ¿vale? Y además limpiaron mucho. Hubo mucha broma y no sé qué, pero eso era algo por lo que sabían perfectamente que tenían que pasar, porque si no, ellos mismos quieren detectar los casos en los que la respuesta no aporta o se está confundiendo, ¿no? Entonces, que claro, habían caído ahí en casos de contenidos que eran irónicos, satíricos, que eran de humor, de tal, pues ya vieron claramente dónde tenían que dejar de sacar eso, ¿vale? Y básicamente lo han mejorado, con el uso lo están mejorando. Y lo que estamos viendo es que además, pues porque sale en un porcentaje bajo de búsquedas, ¿vale? O sea, los datos varían mucho según el estudio que leas, y a lo mejor pues un mes pasa una cosa, pero al mes siguiente pasa otra, pero vamos, prácticamente ninguno de los estudios así de los últimos meses han dado un porcentaje que esté, creo que ni por encima del 15%. O sea, algunos te dicen, está saliendo en un 10% de las búsquedas, está saliendo en un 12%, incluso hubo alguno de súper bajo de un 7, un 8, vale, son pocas, ¿vale? ¿Y por qué son pocas? Pues por lo mismo, porque hay algunas búsquedas donde realmente no aporta mucho, no pinta nada, y no va a ser tan tonto Google de poner eso ahí como un pegote cuando al usuario de verdad no le aporta. Lo pone cuando cree que sí que puede aportar y tal. Y luego la otra cosa es que se temía mucho que no llevase enlaces a fuentes, porque en SGE, en la época de prueba, se había visto que había una proporción alta de resultados que no llevaban enlaces a fuentes, pero eso ahora en AI Overviews en producción no es así. La gran mayoría llevan fuentes, y no solo que lleven fuentes, sino que llevan muchas, ¿vale? Un solo bloque de AI Overviews está sacando de media, creo que 8,9 enlaces, según un estudio así hecho con muchas búsquedas y tal. Y el porcentaje de bloques de AI Overviews que no llevan ningún enlace hacia ninguna fuente externa es inferior al 1%. O sea, entonces, toda la cosa catastrófica en la que nos habíamos puesto, pues creo que hay que moderarla un poco. Y además, teniendo en cuenta que estamos en una industria muy dada a sacar estudios y a intentar dar noticias lo antes, el primero, antes que nadie y tal, que desde mayo no haya salido ningún estudio diciendo esta web ha perdido X porcentaje de tráfico por culpa de los AI Overviews, o sea, que te diga sus rankings en los orgánicos son los mismos que antes, pero está recibiendo un 20% o un 30% menos de tráfico. ¿Por qué no hay todavía ningún estudio de esos? No te digo ya un estudio masivo, pero es que no hay prácticamente ni un caso de estudio concreto de una web muy grande de estas de contenido o tal que pueda decir, oye, desde que ha puesto Google las AI Overviews, yo a misma visibilidad tengo no sé cuánto menos tráfico. Yo que sepa, estoy muy atento y que sepa no ha salido ninguno de esos todavía. Entonces, eso quiere decir
que primero que es una cosa que está saliendo en general en pocas búsquedas y que una de dos, o que el usuario no le hace mucho caso y baja hacia los resultados normales a pesar de todo, o que por el contrario sí le hace caso y está haciendo clics en los enlaces que salen ahí dentro, ¿no? Que yo creo que dependerá de la búsqueda. Habrá algunas donde a lo mejor se lo leen, bajan y se pueden hacer clics en los resultados orgánicos que van debajo, y hay otras donde a lo mejor los enlaces que salen en el bloque sí que les aportan más y sí que hacen clic ahí, ¿vale? Pero vamos, que creo que el neto por ahora es que no se está notando mucho. No digo que no pueda haber, oye, a lo mejor hay webs y dentro de nada sale un estudio y tal, que justo un sector en el que los AI Overviews les han machacado, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho a la polémica que hubo durante bastante tiempo con los feature snippets, ¿vale? Los fragmentos destacados. También cuando Google lo sacó y sobre todo en algún momento en el que empezó a sacarlos mucho, ¿vale? A mostrarlos mucho, pues claro, había webs diciendo, joder, si ya Google responde la búsqueda ahí, ya no van a entrar en mi web. Y eso es verdad que hay determinadas búsquedas temáticas y tal en las que pasa, pero en el global no pasa. En el global, yo, la mayoría de clientes con las que he trabajado a lo largo del tiempo, yo prefiero que salga en el fragmento destacado a que no salga, porque es que se nota, es que cuando te estás llevando no sé cuántos clics y en el momento, yo cuando de repente veo que han bajado los clics, no tengo más que ir a la SERP y digo, anda, ya no tenemos el fragmento destacado. Bien porque ha dejado de enseñar fragmento destacado a Google o porque ha colocado a otra web. Entonces, creo que es más bien una cosa que las webs en general querían tenerlo, ¿vale? Aunque hubo protestas y tal, pero en general, en el global de todas las temáticas que hay, es más bien una cosa que aporta que no que una cosa que te disminuye, ¿no? Y entonces creo que ahora, si los AI Overviews se van haciendo más comunes y tal, al final va a pasar lo mismo, que vamos a pasar de una época de se cae el mundo, se cae el cielo, se acaba el mundo y tal, a lo contrario, ay, ¿cómo hago para salir en los AI Overviews? Quiero que salga mi enlace y tal y cual, ya verás. Si es que los SEO somos así. Somos así literalmente. Pero bueno, también al hilo ahora de lo que comentas y de ese gran potencial que hay de que los usuarios hagan clics en tus resultados de búsqueda, ¿cuáles crees que van a ser los factores fundamentales para aparecer en esos enlaces de AI Overviews? ¿O qué has podido leer de gente de Estados Unidos que ya ha podido probarlo? Bueno, a ver, eso más o menos desde la patente, que por cierto encontré yo, la patente de Google SG y tal, más o menos sabemos que es un sistema de, lo que se llama un sistema de RAG, ¿vale? Que quiere decir Retrieval Augmented Generation, ¿no? O sea, generación de contenido aumentada con recuperación de la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a generar un resumen, sí, pero ¿de dónde lo sacan? Pues lo sacan de su index, ¿vale? Del index que tienen para la búsqueda que tú has hecho. Entonces buscan y entonces los resultados, tanto si usan la fórmula de rankings tradicionales, que puede que estén usando en algunos casos, como si usan una cosa un poquito distinta, que yo creo que en el fondo Google ha usado siempre, pero que es un poco la tecnología estrella ahora, que son los embeddings, ¿vale? Los embeddings han facilitado el que se pueda hacer cosas como BERT, ChatGPT, etcétera. Los embeddings son básicamente convertir un texto en números, ¿vale? Convertir un texto en una serie de valores por muchas dimensiones, acabas haciendo un vector que tiene un montón de dimensiones y que sirve para representar una palabra, una frase, un párrafo, una página entera, ¿vale? Un sitio, incluso hemos visto con la filtración de Google que tiene vectores para sitios, ¿vale? Puede ser perfectamente. Entonces, ¿qué hace? Le genera un vector, ¿vale? Un embedding a la búsqueda que ha hecho el usuario y busca en su index los vectores que más se parecen a esa búsqueda que ha hecho el usuario. Entonces dice, a ver, pues, y entonces ahí ya no va buscando páginas, porque puede ir buscando perfectamente un párrafo o una parte de un párrafo, ¿vale? Y dice, mira, esta parte, la primera parte del tercer párrafo de este resultado que rankeaba ya primero, parece que responde exactamente a esa búsqueda. Y entonces va y te coloca ahí. Esto para fragmentos destacados, por ejemplo, es muy probable que haya funcionado más o menos así. Lo que pasa es que lo estaban haciendo solo
en algunos tipos de búsquedas, no en todas, ¿no? Pero ahora puede ser, pues oye, para cualquiera podemos aplicar la técnica esta de los embeddings y tal. Entonces, eso es la base. Que luego le quieran poner más cosas, ¿vale? Para, pues, que quieran poner un filtro para que no salgan, por ejemplo, que lo están haciendo, para que no salgan resultados de medios sociales o tal ahí. ¿Por qué? Claro. Porque saben perfectamente que ahí pueden estar las bromas, no sé qué. Al principio lo dejaron pasar, pero como tuvieron esos casos como lo de, por ejemplo, de que pon pegamento en la pizza para que se te quede pegado el queso y que comas una piedra al día que es saludable y no sé qué, pues dijeron, a partir de ahora solo vamos a mostrar resultados de redes sociales y de foros y tal en casos que sean como muy adecuados para responder a esa búsqueda, pero vamos, creo que en la práctica están saliendo poquísimo. Hasta el punto de que hay algún estudio que compara la visibilidad de Reddit, de Quora, de LinkedIn, de Twitter, de no sé qué, bueno, ¿no? Así, ese tipo de resultados generados por usuarios, ¿no? El contenido generado por usuarios en los resultados orgánicos tradicionales en Estados Unidos y en las AI Overviews y hay una diferencia enorme, ¿vale? O sea, si salen en un porcentaje del 80, yo qué sé, lo que sea, Reddit, en los resultados normales, en cambio en AI Overviews están apareciendo en un 5%, o sea, una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, ahí parece que aparte, o sea, que pues que han puesto un filtro que quiere decir que Reddit prácticamente en la mayoría de casos no participa en ese proceso en el que estoy buscando un embedding parecido en el index, ¿vale? Pues es una cosa que le pueden poner y le pueden poner muchas otras, pero la base es casi seguro que es eso. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y ahora al hilo hemos venido comentando un poco la aparición de AI Overviews y cómo va a afectar en general, ¿no? O cómo se puede trabajar o cómo va a ser en el futuro, pero también quería, para cerrar este punto enfocado más en nuevas funcionalidades en las búsquedas, preguntarte si has tenido la oportunidad de probar SearchGPT, cómo lo has visto, ¿crees que va a ser competencia de Google? ¿Cómo lo ves? Me metí a la lista de espera y a mí no me dieron acceso. A pesar de que soy usuario de pago, que tengo el ChatGPT Plus y eso, no, a mí no me dieron acceso porque creo que han dado acceso a un porcentaje bajo y creo que probablemente han primado usuarios de Estados Unidos y tal. Entonces, ¿qué sé sobre eso? Pues bueno, la gente que ha publicado así sus reviews y su tal, pues las he leído y las he visto, ¿no? Incluso se han compartido vídeos, he visto. Creo que es una cosa muy parecida a Perplexity a día de hoy, ¿vale? Por lo que he leído y por lo que he podido ver, parece muy en la línea de cómo está Perplexity ahora. No sé, tendría que hacer yo búsquedas en uno y en otro para poder decir si está mejor o está peor, pero vamos, de UX, de lo que parece, de qué tipo de búsquedas da buenos resultados, que son como siempre las informacionales, evergreen y tal, y en qué tipo de búsquedas no da tanto, que son pues las quejas que yo he visto es que para locales o para transaccionales, que a día de hoy que está todavía un poco verde, y es lo mismo que sabes perfectamente que podemos decir de Perplexity y tal, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que aún no está ahí, pero oye, que perfectamente puede llegar a estar bien. Yo no lo niego, ¿eh? O sea, yo no soy un negacionista, ¿no? O sea, puede llegar a estar muy bien. OpenAI hace cosas estupendas, tiene un montón de gente con un talento increíble y van un poco así como en punta de lanza, ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, resulta que se las apañan para hacer ellos el mejor buscador de este tipo. No lo niego, puede ser, pero lo que han lanzado por ahora no parece que tal. Es una beta que está, bueno, pues a la altura de Perplexity o por ahí. ¿Crees que el objetivo de OpenAI es hacerle frente a Google como buscador? Ahí no te sé decir. OpenAI yo creo que está un poco a mil frentes y eso es muy complicado. Por muy grandes que sean, mucho talento que tengan dentro y mucho dinero que pongan los inversores, estar a mil cosas, ser el mejor en cinco o seis cosas distintas, les va a ser muy difícil. Y además da la sensación, desde fuera da la sensación de que cuando se diluyen un poco hacia otra cosa, enseguida les empiezan a ganar en lo que fue su producto estrella y tal, porque bueno, la verdad es que, por ejemplo, Claude 3.5 Sonnet
está igual de bien que el mejor modelo de GPT, que sería el GPT-4o, y a los usuarios o sea, ha habido mucha gente que se ha ido hacia Claude, ¿no? Incluso en pago y tal, o sea que eso demuestra que en el fondo tanta ventaja a los otros no le sacan. Ahora están con lo nuevo esto, ¿no? Lo que se llamaba Strawberry en plan en código, que es los modelos O1, ¿vale? O1 Preview y O1 Mini, que es claramente yo creo es la línea por la que van a ir avanzando el resto de modelos, ¿no? Que es eso de el chain of thought, cadena de pensamiento, ¿vale? Que sirve un poco para simular una forma de razonar, ¿no? Del modelo antes de contestar. Es un poco que piensa opciones, rechaza esta, coge esta otra, luego eso le suscita una nueva pregunta y todo eso lo está haciendo, no lo vemos, lo está haciendo ahí en el background, ¿vale? Y pasados unos segundos va y contesta. Esto creo que tiene un potencial enorme y a lo mejor pues se centran ahí en eso y a lo mejor incorporando esto resulta que sacan un buscador mejor. ¿Vale? Pero que son cosas que están están todavía en progreso, ¿vale? No... Ahí hay mucho hype. Pues esto, o sea, lo que han compartido con el público no es una inteligencia artificial general todavía, ¿vale? Lo que sí se está viendo es que cuando se habla de inteligencia artificial, pues bueno, se le asocia directamente a ChatGPT cuando en realidad pues hay cientos de herramientas de IA, ¿no? Pero bueno, en ese caso creo que sí OpenAI pues ha hecho un gran trabajo de marca, sobre todo con ChatGPT, y bueno, al final ahora todo el mundo que habla eso de inteligencia artificial indirecta o directamente, pues se centran en ChatGPT antes que en ninguna otra. Sí, o sea, golpearon primero, ¿vale? O sea, pillaron un poco desprevenidos a los demás, digamos. Yo creo que a ese nivel de tecnología estaban un poco los demás también, pero pensaban que a lo mejor no era una cosa lista para compartir con el público que se pudiera convertir en un éxito comercial tan rápido, ¿no? Pero OpenAI, sea porque fueron más visionarios que los demás o porque fue una casualidad, porque dijeron vamos a probar a ver qué pasa, pues oye, lo colocaron ahí en el momento justo y tuvo mucho éxito. Pero la verdad es que Google, en el fondo, Google con DeepMind y todo, no es que estuviera por detrás, lo que pasa es que no habían visto la urgencia de sacar estas cosas. Ahora se está viendo, yo creo, hemos hablado mucho de Claude, que es el modelo de Anthropic, pero de Google podemos decir lo mismo. O sea, Google está ahora con la maquinaria a tope y cada 2 días saca una cosa nueva que es alucinante. Ahora sí que se ve que se han puesto y se han puesto y se han puesto y que van hacia eso. Entonces, es que aquí hay muchos grandes players y no es tan fácil la cosa. Google tiene ahora una cosa, hablando de herramientas, ¿vale? Que se llama Notebook LM, que lo sacó hace meses, lo sacó hace mucho y yo cuando la primera vez que lo vi dije, joder, esto mola mucho porque te permite subir como muchos documentos como fuente, los pones ahí en un cuaderno, digamos, ¿no? En un notebook y ya sobre esos vas haciendo después preguntas y puedes chatear con el chatbot y tal. Hace poco le pusieron una cosa así sin avisar a nadie prácticamente, en plan de que, oye, con los documentos que tienes puesto aquí de fuente puedes generar un podcast. Es en plan, le das a un botón y en cosa de 2 minutos o menos, vamos, el primer día era menos porque no lo usaba nadie, ahora ya como esto lo está usando más gente tarda más, pero vamos, en un par de minutos te genera un podcast de 7 minutos o así, en el que te están hablando dos presentadores con voces reales y que además dialogan entre ellos, hacen bromas, presentan el tema fenomenal, te están hablando de los documentos que han subido tú ahí. Y bueno, es que es una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, que aquí hay muchos haciendo grandes avances, no son solo OpenAI, pero es verdad que, bueno, que OpenAI se supo colocar en un momento clave, quizá. Sí, justo. Yo creo que Google lo ha considerado como un competidor grande y directo, sobre todo mucho más al principio, ¿no? Cuando apareció, y creo que se ha puesto las pilas en este y en otros muchos aspectos, ¿no? Y bueno, con respecto también a lo que comentas, esto de Notebook, igual tendría que haberlo pensado antes de la creación de este podcast, pero bueno, estaremos también atentos a la evolución y por supuesto lo probaré y obvio estaremos pendientes también a las noticias que tú puedas compartir también sobre ello para así conocer un poco más la herramienta que pinta súper bien.
Oficialmente lo hacen en inglés, ¿vale? Oficialmente te genera por ahora el podcast en inglés. Lo que pasa es que yo un poco viendo por ahí que se podían hacer jailbreaks, que jailbreak quiere decir sacarle de las limitaciones que tiene el modelo y conseguir un output que en teoría no se espera que saque. Fui capaz de sacar un podcast en español con dos voces de dos locutores en español y una mujer que, bueno, así como con acento, pues no sé, latinoamericano, un acento neutro, así un poco y tal, pero que estaba fenomenal también. Y bueno, como ya lo compartí por ahí, incluso la product manager de Notebook LM me preguntó, oye, ¿qué tal es la calidad de las voces y tal? Pero claramente han quitado, ahora ya no se puede hacer, ¿vale? El mismo prompt ya no lo está sacando y tal, pero me dijo que bueno, que la razón por la que no permitían todavía sacar voces, vamos, podcasts en español era porque creían que las voces estaban menos trabajadas y que estaban todavía con ello y tal, o sea, que en teoría lo sacarán, ¿vale? Pero sí, o sea, es que son cosas increíbles, ya verás. Increíble, increíble. Y bueno, ya para terminar un par de preguntas. Hemos visto un poco pues la historia, el presente y también un poco la evolución de Google a día de hoy. Pero bueno, si tuvieras que decir por dónde debería tirar a día de hoy un profesional SEO, por dónde debería enfocar más sus estrategias, o dónde crees que deberíamos hacer más hincapié para mantenernos a la vanguardia. Bueno, pues creo que hay que estar muy atento a todo esto, ¿vale? O sea, igual que digo que no hay que ser sensacionalista y pensar que se va a acabar mañana el mundo, pero hay que estar muy atento a estas herramientas que hacen y tal. Yo a la que más estaría atento es a Google por la razón de que los usuarios siguen estando aquí y no se van. Pero vamos, que hay que ver si Google pega algún tipo de giro y tal, hay que estar muy atento a eso. Entonces, yo creo que a día de hoy, si un SEO solo hace un poco lo que se ha considerado siempre SEO y solo sabe de eso, puede estar un poquito en desventaja si no entiende todas estas cosas de inteligencia artificial, porque, o sea, igual que te digo que hasta ahora un chatbot no ha reemplazado a Google y tal, pero sí que creo que poco a poco vamos a ir viendo y el público se va a ir acostumbrando a más herramientas de este tipo de inteligencia artificial y tal. Y bueno, nosotros es que tenemos que estar con las herramientas que use el público, ¿no? Entonces creo que sí, que creo que hay que estar muy, muy al día. Yo también lo intento estar. Sabes que tengo una segunda newsletter, soy un poco loco, porque tengo una segunda newsletter de inteligencia artificial que se llama Mentes Artificiales y que esta, en vez de los domingos la lanzo entre semana. Es, bueno, parecida, comento noticias sobre todo lo que tiene que ver, como es muy amplio ese mundo, lo que tiene que ver más con la cosa de los buscadores y que van incorporando inteligencia artificial y tal. A esta también estoy suscrito, y siempre me guardo también un hueco entre semana para leerla, porque bueno, es súper interesante y más si te gusta todo lo relacionado con inteligencia artificial. Nada, creo que es súper recomendable y todo el mundo debe estar suscrito. Y bueno, para cerrar un poco, para aquellas personas, ¿no?, que están escuchando y que quieran dedicarse al SEO o que estén a lo mejor ahora en una fase pues mucho más inicial, ¿qué consejos les darías para que se terminasen dedicando al SEO? Bueno, pues yo creo que hay que ser bastante experimental, ¿no? Estar abierto a experimentar y probar cosas. Si solo lees o solo te metes a hacer un curso, un máster o tal, que es bueno y que creo que debe haberlo, ¿vale? Para tener una base, pero si te quedas en solo eso y no vas un poquito tú experimentando y lanzando un sitio a ver qué pasa y ahora lanzando una página con una técnica distinta y tal, pues creo que te va a faltar una pata, ¿no? O sea, al principio, ¿cómo le convences a alguien de que tienes experiencia y de qué tal? Pues yo creo que experimentando tú por tu lado, ¿no? Eso yo es lo que le recomendaría a todo el mundo. Yo he sido muy autodidacta, ¿eh? Yo en su momento cuando me puse a aprender, pues fue todo leyendo por ahí, me metía en webs en inglés porque ni sabía que en español hablaban de SEO, aunque ya había alguna, pero yo en ese momento ni se me ocurrió pensar que lo hubiera y me metía directamente a webs, foros en inglés, tal, y por ahí iba sacando y lo que iba viendo, pues como tenía mi propio sitio y lo podía probar, lo probaba, ¿no? Y tal, y así aprendí y es que me parece lo más lógico. Creo que hoy en día es más fácil todavía probar cosas, por lo que hemos hablado, ¿vale? Hay estas herramientas que te permiten, te facilitan mucho las cosas, o sea que
sí, haced cursos, leed lo que queráis, pero experimentad también. Qué bueno, qué bueno. Pues tomamos nota, que seguro que todas las personas que están en una fase inicial de este bonito sector, ¿no? Pues les va a servir un montón. Y nada, Juan, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en este primer episodio. Bueno, como ya te comenté, quería que fueses tú la primera persona en venir al podcast, ya que has sido pues un referente y la persona a la que más he venido siguiendo estos últimos años. Y bueno, creo que hoy nos llevamos una visión súper amplia de dónde está Google a día de hoy, también de la historia de Google y de lo que sabemos de hacia dónde va un poco, ¿no? Nada, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti por traerme. Recordad que podéis seguir a Juan en sus perfiles sociales en X @SEOstratega y en LinkedIn Juan González Villa. Esto ha sido el primer episodio del Arte del SEO Podcast. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.